25ª Feria Internacional del Libro, la fiesta cultural de la República Dominicana, dedicada a Janet Miller, una egresada de nuestra institución. Estamos en el stand de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que esta feria ha sido dedicada a Israel. Gracias a la Vicerrectoría de Extensión por permitir este espacio que estamos desarrollando hoy dedicado a la Facultad de Humanidades. ¿Y por qué no tratar uno de los temas más importantes que actualmente se discute entre los intelectuales en República Dominicana? La inteligencia. Un tema que se ha desarrollado a nivel nacional e internacional y que tiene que ver mucho con la preparación del individuo y la captación de ítems del individuo. Para ellos tenemos a un doctor en estudios del español por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magíster y especialista en lingüística aplicada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y licenciado en Educación, mención Letras, en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, o en la Universidad Católica. Rodríguez, a quien se apellida, con más de 30 años de labor educativa, es docente adjunto de la Escuela de Letras de la UAS y docente adscrito de las escuelas FENT y FIT de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, es docente con el rango de instructor de la Escuela de Lenguas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Domingo. Su línea de investigación, basada en la didáctica de la lengua, se evidencia en los diversos artículos científicos, investigaciones, además de proyectos y ponencias nacionales e internacionales. Hoy, en el marco de esta 25ª Feria Internacional del Libro, dedicada a la Facultad de Humanidades de la UAS, tenemos con el tema Estrategia para el Desarrollo de la Comprensión desde la Inteligencia Artificial al doctor José Alejandro Rodríguez. Agradezco a la Facultad de Humanidades de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo por concederme este espacio en el que, como bien nos decía el maestro de ceremonia, estaré compartiendo algunas ideas fundamentales de un tema tan controversial como lo es la inteligencia artificial. ¿Y por qué digo que se convierte en un tema controversial y hasta cierto punto contradictorio? Es que por ahí escuchamos unos clichés que dicen que dentro de unos pocos años la mano de obra va a ser reemplazada por máquinas. Pero el león no es tan feroz como lo pintan. Si nosotros observamos la inteligencia artificial, específicamente la modalidad del ChatGPT, no es nada nuevo, porque siempre hemos tenido un elemento fundamental para todo proceso, no solamente educativo, sino de otra índoles, que se llama recurso cognitivo. Y esos recursos lo hemos visto desde siempre a través del libro de texto, que en una ocasión y todavía aparecen impresos, físicos, y en la actualidad también los tenemos en modalidad digital. Pero también tenemos la enciclopedia en carta, que en su momento jugó un rol fundamental, la Wikipedia y otros recursos alternativos que han sido hasta cierto punto pues elementos de apoyo para el docente, para el estudiante y para todo individuo, para todo aquel que se inserta en el mundo del conocimiento, de la lectura y demás. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a la inteligencia artificial, estamos ante un elemento que, si lo vemos como un enemigo y no como un aliado, pues nos vamos a dejar vencer, y es posible que dentro de poco tiempo quienes pensemos así, pues vamos a desaparecer de nuestros entornos laborales. Más bien vamos a ver esto como un instrumento que viene a salvar, ¿no?, y a salvaguardar nuestro quehacer. Les voy a presentar algunos casos. El otro día a mis estudiantes
le asigné la lectura del cuento Los Amos del profesor Juan Bosch y le pedí que me elaboraran una reseña crítica de dicho cuento. Pues no pasaron 5 minutos cuando ya los estudiantes, en su gran mayoría, digamos que el 90%, tenía la reseña elaborada con alrededor 5 páginas. Yo me sorprendí porque digo, pero ¿cómo es posible que estos chicos en tan poco tiempo hayan elaborado una reseña de esta magnitud, de esta categoría y con mínimos detalles de faltas? Luego pude entonces contactar que los chicos habían utilizado el famoso ChatGPT. No me escandalicé. Lo que hice fue que los felicité porque atinaron en buscar una buena reseña. Tal vez no la mejor, tal vez no la ideal, pero tampoco la peor. En vez de yo escandalizarme, acusarlos y a lo mejor asignarle un valor de nota negativo o mínimo, lo que les dije fue lo siguiente: esta reseña vamos a tomarla como un modelo, como un ejemplo, como un referente. No fue elaborada por ustedes, pero nos va a servir de base, de parámetro para elaborar otras reseñas. Luego aproveché para buscar otros textos similares en el ChatGPT y consultamos reseñas de otros cuentos, de otros textos. Al final les dije, ahora ustedes, sin el recurso del ChatGPT, sin la tecnología, van a tomar entonces una hoja y en un manuscrito me van a elaborar una reseña del texto que leímos, que fue el cuento Los Amos. Pasaron unos minutos, se tomaron más tiempo y elaboraron su reseña. En ese momento, el ChatGPT nos sirvió ¿de qué? Nos sirvió de modelo, nos sirvió de motivación, nos sirvió de referente, de inspiración y hasta de motivación. Ya en lo adelante, mis estudiantes acostumbran, antes de producir un texto o antes de elaborar cualquier producción, buscar referentes a través de la inteligencia artificial, organizarlo, estructurarlo y luego entonces elaborar el propio ya con sus palabras y sobre todo de forma genuina y auténtica. Lo que quiero decir con esto entonces es que todo va a depender del uso que nosotros hagamos de la inteligencia artificial. En el caso nuestro como docentes, tenemos que procurar que nuestros estudiantes, más que sacar información explícita del ChatGPT, ellos construyan información. Y la mejor manera de poder construir estas informaciones es elaborando preguntas. Fíjense que nosotros ahora estamos con muchos retos, ante muchos frentes para la docencia y por supuesto, además de la tecnología, también tenemos el reto del desarrollo de pensamiento crítico, de pensamiento autocrítico. Y yo creo que estos elementos, estos artefactos tecnológicos son imprescindibles para desarrollar esa conciencia crítica. Entonces, a través de una lectura, nosotros podríamos pasar a cuestionar al autor, cuestionar el texto y la respuesta, por supuesto, no la tenemos nosotros, pero la podemos buscar en estos artefactos tecnológicos. Luego que tengamos entonces estas informaciones, a partir de ahí construimos nuestro propio texto, nuestra propia composición. Elaboramos libremente y creativamente una producción que, aunque quizás no sea la idónea, aunque no sea la ideal, pero por lo menos hemos desarrollado en el estudiante esa conciencia de producción. En ese sentido, vamos nosotros a desarrollar estos 3 niveles de lectura que son tan necesarios para ver qué hacemos con la información que nos está llegando. En principio, la información que recibimos la procesamos de manera literal, es decir, ¿qué dice el texto? ¿O qué se nos dice? Ahora bien, ese qué va a responder a un conocimiento, va a responder
a una repetición. Es muy probable que a partir de ese qué nosotros podamos entonces elaborar un resumen, o es muy probable que a partir de ese qué nosotros estemos en condiciones de decir la información con nuestras propias palabras, independientemente de que no comprendamos a lo mejor lo que estamos diciendo. Es como, por ejemplo, una noticia que leamos en los periódicos y nosotros nos preguntemos ¿qué pasó? Puede ser que expresemos el hecho, aunque no tengamos conciencia de lo que ha sucedido, aunque no conozcamos las causas, ni tampoco podamos ver consecuencias, ni buscar soluciones, pero tenemos una información. Estamos entonces ante una lectura en el primer plano o en el primer escalón, que es el plano literal. Ahora bien, no podemos nosotros quedarnos solamente en esa parte, en ese escalón, en el literal. Y esto lo vemos mucho. Generalmente nuestros estudiantes, cuando hacen una exposición, lo que hacen es repetir, memorizar lo que dice el libro, o aprender de memoria, como decimos nosotros popularmente, se embotellan el concepto para una exposición o para un examen y van y lo repiten, pero no tienen conciencia, es decir, no hay un juicio de valor. Esto hasta cierto punto podría considerarse bueno y válido, porque estamos desarrollando lo que es la memorización y la repetición, que en la escuela tradicional era un eje fundamental, y que muchos de los que estamos acá, quizás en nuestros estudios primarios y secundarios, tuvimos que trabajar mucho la repetición. Yo recuerdo que yo tenía que aprenderme de memoria muchos himnos, poemas, que podría tal vez hoy recitar algunos. Puedo recordar fechas. Hoy día todo eso ya quizás nosotros no lo tengamos en la memoria, porque con el aparatito con la tecnología solamente tenemos que buscarlo, pero es necesario que los conservemos, porque hay ocasiones en que no vamos a tener a lo mejor el artefacto tecnológico en la mano. Pero bien, después que nosotros entonces tengamos esta información, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ese qué? Bueno, pues tendríamos que pasar a un segundo plano, que es el plano inferencial, que consistiría en nosotros buscar información o buscar explicación. En el cuento Los Amos de Juan Bosch, cuando ya Cristino no servía para nada, Don Pío lo llamó y dijo que iba a hacerle un regalo. Esto, así como yo me lo aprendí, se lo puede aprender un estudiante. Estamos en el nivel literal. ¿Qué dice el texto? ¿O qué le entregó Don Pío a Cristino? Le entregó un regalo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar esta información literal a una información inferencial? Lo primero es que tenemos que buscar qué significa la palabra regalo. Y luego de este concepto, ver quiénes serían los beneficiados de un regalo. ¿Cuándo se entrega un regalo? ¿En qué ocasiones? Cuando nosotros tengamos ya este concepto de lo que es un regalo y a quién se entrega, podríamos inferir si realmente lo que Don Pío le entregó a Cristino fue un regalo. Dirán los estudiantes que hayan leído el texto y que lo hayan comprendido: profe, aquí el medio peso no es un regalo, más bien es un soborno, porque Don Pío no tenía conciencia para regalar, sino para exigir. Fíjense entonces cómo ya de esta información, de este concepto de regalo, nosotros pasamos entonces a hacer una inferencia sobre si fue o no fue un regalo. Esto obviamente conlleva a analizar la palabra regalo, a hacer un análisis, interpretarlo, verlo en el contexto del texto, y luego entonces podríamos emitir un juicio a partir de las inferencias que hagamos. Y a partir de ahí, entonces el estudiante estará en condiciones de producir un texto en el que justifique si el medio peso que entregó o que regaló Don Pío a Cristino realmente fue un regalo, por qué sí o por qué no. Y de ahí pasamos entonces a un tercer nivel, que es el nivel crítico. A partir del nivel crítico, luego de los estudiantes haber hecho estas inferencias de que el medio peso no fue un regalo, entonces ellos podrían expresar su opinión sobre el personaje
o sobre los personajes. ¿Qué te ha parecido la actitud de Don Pío? ¿Por qué entiendes que el medio peso no fue un regalo? ¿Y qué hubieses tú hecho en su lugar? O a lo mejor ponte en el lugar de Cristino y cómo tú hubiese actuado. Todas esas preguntas llevan al estudiante a crear una conciencia crítica que va más allá de una información o de una transmisión de información. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que nosotros podemos hacer a partir de la información que recibimos, no importa que aparezca en un artefacto tecnológico, no importa que aparezca en ChatGPT, no importa que aparezca en inteligencia artificial, no importa que lo haya expresado un aparato, una robótica. La idea es que esa información no se quede tal cual, sino que la descompongamos, ¿no? que la podamos de alguna manera estructurar, segmentar, para no dejarla tal cual está. Entonces, estamos nosotros ahora en la era de la información. Este es el momento en el que los estudiantes tienen más información. Sin embargo, es el momento en el que se está manejando menos la información, en el que se está procesando menos la información. No quiero aquí pecar de injusto ni de inconsciente, tampoco quiero irme a los extremos, pero quienes estamos en aula sabemos que los estudiantes manejan informaciones múltiples todos los días. Ahora, lo que tenemos nosotros es que ver qué se está haciendo con esta información. Y para eso estamos en el deber de trabajar con ello algunas estrategias para la comprensión y para la producción de esa información. Y entre esas estrategias, pues tenemos nosotros la estrategia de controlar esa información. Es decir, ¿qué puedo coger del texto? ¿Qué puedo dejar? Dependiendo de lo que yo esté buscando. Y con esto que me quedo entonces, ¿qué puedo yo hacer? Y sobre todo, controlar el texto de tal manera que no pueda yo limitarme a lo que dice el discurso o a lo que está en el discurso, sino que yo busque otros recursos adicionales para poder controlar ese mensaje, para controlar ese contenido. Y para ello, pues, tenemos que ver la lectura que nos llega a través de las distintas herramientas desde diferentes contextos. Seguimos con el cuento Los Amos. Nosotros el cuento no podemos verlo solamente como lo que pasó, no podemos verlo como un hecho, porque si nos quedamos solamente en el contenido de lo que sucedió, que Don Pío abusó de Cristino, pues a lo mejor el cuento no nos haga muchas gracias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar esa información que nos llega? Pues podemos trabajar desde diferentes ámbitos. En el caso de los cuentos de Juan Bosch, sería muy difícil o hasta imposible comprenderlo si no nos remontamos a la historia. Y el cuento nos da varios matices para nosotros poderlo desconstruir, para luego entonces construir un nuevo texto. Tenemos entonces el componente histórico. ¿En qué año se produjo el cuento? ¿Quién gobernaba en el país? ¿Qué estaba pasando? Entonces, con esa fecha, vámonos nosotros ahora a la historia y podemos utilizar la inteligencia artificial. Claro que sí, hasta con el mismo ChatGPT yo puedo preguntarle eso. Vamos a preguntarle entonces a don ChatGPT quién gobernaba el país de 1930 a 1960. ¿Qué estaba pasando? Políticamente, económicamente. Entonces ya a partir de ahí el estudiante va a tener mayor conciencia de lo que ha pasado en el cuento. Pero también podríamos ver otro elemento de control en la lectura y tiene que ver con la actitud de los personajes. Pero ¿y por qué Don Pío era tan abusador? ¿Por qué Don Pío era tan desgraciado? ¿Y por qué el pobre Cristino se dejaba? Entonces ahí tendríamos que ver el elemento social. Tendríamos que irnos a la sociología y, ¿por qué no?, a la psicología, que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento de los personajes, y el mismo recurso de la tecnología, de la inteligencia artificial, me puede brindar una serie de informaciones para yo estudiar los personajes, para ver la semblanza de ellos y el por qué se comportan de esa manera.
Pero también yo puedo ver que en el cuento Los Amos hay un ambiente de carencia, hay vacío, hay pobreza y sobre todo hay injusticia social, porque el que más tiene o el que está arriba abusa del que está abajo. En este caso vemos que Don Pío, cuanto más tiene, más quiere, y Cristino, mientras menos tiene, es más infeliz. Entonces ahí podríamos ver, digamos, la parte social en esa época. ¿Por qué las personas actuaban así? ¿Qué representación tiene Don Pío? ¿Qué representación tiene Cristino? Entonces fíjense cómo vamos nosotros controlando esa información que nos llegó y cómo el aspecto memorístico, aunque se conserva, pero ya no es lo predominante, ya no es lo que prevalece, sino que estoy construyendo a partir de inferencia, desarrollando conciencia crítica y analítica desde un nivel inferencial, con la estrategia de control. Pero también yo podría trabajar aquí una estrategia dialógica. Y aquí, con la misma herramienta del ChatGPT, yo puedo dialogar con el texto, yo puedo dialogar con el autor. Entonces vamos a formular preguntas para Don Pío y preguntas para Cristino. Y estas preguntas también las podríamos nosotros formular a través del autor. ¿Qué le podríamos preguntar a Juan Bosch? Vamos a ver qué se te ocurre. Algunos dirán, bueno, ¿por qué en los cuentos de Juan Bosch hay tanta pobreza? ¿Por qué en los cuentos de Juan Bosch hay tanta carencia? ¿Por qué en los cuentos de Juan Bosch el que más tiene y el que menos tiene, menos tiene? Ahí pasamos a ver una tercera estrategia, que es la intertextualidad. Estamos mirando, comparando varios cuentos que hemos buscado en diferentes herramientas, estamos mirando que hay puntos en común y a partir de ahí entonces nosotros podíamos formular preguntas que nos van a llevar a esa estrategia dialógica. Y una cuarta estrategia que podríamos nosotros desarrollar es la autorreflexión. Es decir, yo puedo ya ir sacando mis propias conclusiones. No me voy a quedar solamente con el final del cuento, porque el final del cuento tiene que ver con la estructura. Bueno, y al final Cristino desapareció y lo que se visualiza es una mancha. Sí, ese es el final del cuento literal, pero vamos a ver qué final tú le puedes dar a ese cuento. A través de lo ya estudiado, ¿a qué conclusión tú llegas? Entonces, fíjense cómo nosotros, a través de estos niveles y de estas estrategias, partimos de una información que nos llegó, de una información literal que en principio era memorística, que en principio era repetitiva, pero que ya nosotros la vamos llevando a un pensamiento, vamos construyendo, vamos elaborando nuestras propias producciones y a partir de ahí los estudiantes estarían en condiciones de diseñar otros textos. Podrían diseñar un ensayo, podrían diseñar un artículo, podrían elaborar un informe crítico y todo esto, por supuesto, lo podríamos nosotros desarrollar de la mano de los recursos, de las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial, que podría convertirse en un aliado, en un referente, como decía al principio, y no en un enemigo y no en una tortura. Entonces, en esta parte de mi presentación, lo que yo quiero dejar es eso bien claro, que ningún recurso que nos llegue debe ser visto como un enemigo, tampoco podemos verlo como una amenaza, mucho menos como un sustituto, más bien tenemos que verlo como un aliado. Y más que nosotros, digamos, separarnos de ChatGPT, de la inteligencia artificial, tendríamos que empezar a verlo con otros ojos, buscar ayuda. Yo, por ejemplo, en estos días que he estado en mis asuntos de producción, de investigación, el ChatGPT ha sido una maravilla. Ahora bien, yo le decía a mis estudiantes esta mañana, antes de venir para acá, nosotros cuando tenemos la información, lo que tenemos que ver es qué vamos a hacer con esa información, para qué nos está llegando esta información. Y sobre todo,
el aporte del ChatGPT va a estar en función de lo que nosotros les preguntemos. De ahí que insisto en el arte de preguntar, de formular preguntas. Hoy día nuestros estudiantes carecen de esa conciencia crítica. Entonces tendríamos nosotros que llevarlo a esa cuestionante, ¿no? A ese banco de preguntas que a lo mejor ni tengan respuesta, pero no importa, porque a veces la mejor respuesta no es la que aparece escrita, es la que queda en el vacío, en el silencio, o la que nosotros le podamos buscar una respuesta. De ahí que estas herramientas hoy día, si nosotros la utilizamos como recursos, como aliadas, de seguro que nos van a ofrecer excelentes resultados. Hoy nosotros ya para diseñar un currículum no tenemos que buscar a alguien que nos explique cómo se hace un currículum o una buena carta o elaborar un informe. Todo eso lo tenemos ahí desde la inteligencia artificial. Lo que tendríamos nosotros es que adecuar, porque por el simple hecho de nosotros tener la habilidad de saber manipular estas herramientas y saber buscar un modelo, un referente del texto que yo quiero producir, ya yo estoy ganando, ya yo estoy aportando. Y luego entonces que yo busque ese modelo o ese diseño o ese referente de texto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué lo voy a adaptar? ¿Lo voy a adaptar a mi realidad? Es posible que le cambie algunas palabras, es posible que a lo mejor le cambie ciertas estructuras organizacionales, es posible que a lo mejor yo lo adecue a un contexto determinado, pero ya tengo el esqueleto, ya tengo el esquema. Y es posible que de tantos referentes que veamos, ya luego el estudiante no tenga ni siquiera que buscar ChatGPT, porque ya él tiene diseñado acá en su esquema mental el formato para el diseño de un texto determinado o para un género discursivo. Entonces, antes de concluir, quiero hacer la invitación a todos los estudiantes que podrían a lo mejor apreciar esta disertación a que utilicen las herramientas tecnológicas no como un fin, sino como un medio, como un recurso, y que no se limiten solo a buscar la información y a copiarla y a pegarla, el famoso copy-paste, porque cuando hacemos esto no estamos siendo éticos, tampoco estamos siendo originales, no estamos siendo auténticos. Aprendamos a citar y aprendamos sobre todo a ser honestos y decir la verdad. Bueno, yo le pregunté a ChatGPT, eso suena hasta gracioso, cuando alguien dice, yo le pregunté al señor ChatGPT y me respondió esto. Ahí hay una cita informal, pero estamos siendo honestos. Entonces, si tú, estudiante, buscaste una información en la inteligencia artificial, dilo, miren, esta información yo la busqué con esta finalidad y obtuve este resultado. Ahora bien, esa información, que es el qué, vamos ahora a buscar un para qué. ¿Para qué tú la quieres? ¿Para qué tú la necesitas? ¿Y qué tú vas a hacer con ella? A los docentes que están acá presentes o que me pudieran ver en otros medios, pues les exhorto a que no se descalifiquen. No es verdad que ninguna herramienta viene a descalificarnos, ni a sustituirnos, ni a quitarnos el puesto, nada de eso. Viene a ser un aliado, viene a ser un recurso. Vamos a verlo como un amigo que en un momento determinado yo lo pueda utilizar y sobre todo ver en qué momento y para qué le voy a dar uso y cómo yo lo voy luego a poner en práctica con mis estudiantes. Así es que viva la tecnología de la información, que viva la inteligencia artificial y sobre todo que podamos nosotros aprovecharlo, disfrutarlo en beneficio de nuestro quehacer docente. Muchas gracias y espero que le haya servido de mucho esta participación. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primera cátedra de Libertad en América.